Ayer, un amigo con el que estuve hablando por teléfono un rato, en un momento de la conversación me dijo la siguiente frase: no sé cómo salir de este laberinto. El laberinto al que él se refería era esta situación de incertidumbre, de noticias que nos colapsan el cerebro por tantas como son y a veces contradictorias unas con las otras. Esta situación que estamos todos viviendo, que sí, tiene razón mi amigo, nos ha introducido a todos en una especie de lugar del cual no es fácil salir, el laberinto. Cuando colgué el teléfono, enseguida me vino a la cabeza la imagen del gran laberinto, el laberinto de Creta, ese espacio que según la mitología griega se construyó para encerrar en él al Minotauro, esa bestia que exigía cada año satisfacer su ira con la presencia de jóvenes que tendrían que ser mandados allí para él acabar devorándolos. Bueno, me acordé de lo siguiente. El laberinto de Creta, que es el laberinto más famoso de la historia y de la literatura y sobre el cual se han escrito después muchas cosas, pienso en Borges, en el gran Borges, que era un fascinado de los laberintos y en concreto de este. El laberinto de Creta nos muestra en su historia que hay dos maneras de salir del laberinto. La primera es la que intentaron Dédalo e Ícaro. Dédalo es, por cierto, el arquitecto, el que construyó el laberinto, el que lo ideó. Después cayó en desgracia a los ojos del rey y fue prisionero del propio laberinto construido por él junto a su hijo Ícaro. Sabemos lo que les pasó. Dédalo, un hombre brillante, resolutivo, inteligente, ideó unas alas de cera para escapar en vertical hacia lo alto del laberinto. Y junto con su hijo lo hicieron. Fueron capaces de salir del laberinto volando. Esa gran idea, sin embargo, se transformó en la gran catástrofe porque Ícaro se acercó demasiado al sol, pensaba que no era hombre, que era pájaro, sintió que podía llegar todo lo lejos que quisiera. Sus alas de cera se precipitaron, fueron derretidas por el sol y se precipitaron en el mar. Esa es la primera manera de salir del laberinto, la de Dédalo e Ícaro, que consiste en salir hacia arriba y sobre todo con las propias fuerzas, con el propio vuelo. La segunda manera de salir del laberinto de Creta, y parece ser que fue la única manera que la historia demostró que es válida, es la de Teseo y Ariadna. Ariadna era la hija del rey, allí vivía, y Teseo es un héroe que llegó hasta allí y que enamoró a esta joven muchacha y princesa. Teseo entró en el laberinto y, ayudado por Ariadna, salió de él, después de matar al Minotauro. El plan consistió en lo siguiente. Ariadna, en la entrada del laberinto, sostenía un ovillo de lana, un hilo, que Teseo iba estirando de tal manera que iba marcando con su propio camino, gracias al hilo, el camino de regreso. Es decir, si Teseo pudo salir del laberinto, es porque al otro lado, al inicio de las calles, estaba una mujer sosteniendo un ovillo de lana que le marcaba el camino. Esta es la segunda manera de salir del laberinto. Aunque después la historia de Ariadna y de Teseo tampoco acaba muy bien, sin embargo, en este punto sí nos da una idea precisa de cómo hay que salir del laberinto. Aplicado a lo que mi amigo me decía por teléfono y a lo que mi corazón siente en estos días también, me parece que es el hilo de Ariadna el único que verdaderamente nos saca de la situación de incertidumbre, a veces de miedo, incluso de pánico, que el no saber lo que estamos viviendo y sobre todo no saber lo que nos puede tocar vivir, nos puede hacer experimentar. Es decir, solo salimos del laberinto si hay alguien que sostiene un hilo y nos marca el camino. Y aplicando esto a una especie de estrategia humana para salir todos de los laberintos en los que nos metemos, en este y en otros muchos en los que nos metemos, me parece que la cosa consiste en lo siguiente, en que todos tenemos que ser Ariadna y Teseo a la vez. Todos tenemos que confiar en que hay otra persona que sostiene un hilo que nos saca y todos tenemos que sostener ese hilo para sacar a los otros. Paz y bien a todos.